Las doctrinas de la gracia. Las 5 doctrinas fundamentales del protestantismo. La siguiente es una coproducción de Songuaroma Videos y gisaorgeikuwei.com. ¿Qué es doctrina? Doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen al sistema de enseñanza de una religión griego. El acto de enseñar, enseñanza. Aquello que es enseñado, doctrina, instrucción. Aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. La controversia sobre las doctrinas de la gracia no ha terminado. Son tan destructivas al orgullo humano que la razón carnal siempre se revela en contra de ellas. La naturaleza pecaminosa humana pretende ser dueña de su propio destino, plenamente capaz de contribuir a su salvación. Roger Smolin. Sí, Jesús. Estas doctrinas están arregladas en forma de un acróstico para mejor memorizarlas. Cada letra de la palabra sí, Jesús significa una de las doctrinas de la gracia. S, soberanía divina absoluta y incapacidad total humana. J, justificación por la fe solamente. E, elección por gracia incondicional. S, sacrificio eficaz de Cristo. U, unidad universal y espiritual de los elegidos. S, seguridad de los elegidos. Soberanía absoluta divina. La soberanía de Dios es la única base legítima para una fe sólida. La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o malo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea autor del pecado, ni que se goce en los sufrimientos de sus criaturas. Sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resultará inevitablemente en su gloria. Incapacidad total humana. La humanidad perdida en el pecado tiene muchos mitos. Entre estos está el mito de la neutralidad moral del libre albedrío. El pecador se imagina en una posición neutral entre lo bueno y lo malo, con la capacidad de escoger entre ellos cuando le conviene. Siempre busca, sigue lo malo. Presupone una capacidad para arrepentirse y venir a Dios en cualquier momento. El hombre por sí mismo no busca de Dios, se ve a sí mismo en control integral con respecto a las cuestiones morales. Se piensa dueño de su propio destino. Algunos grupos creen que el libre albedrío del hombre escapó a los efectos de la caída y permanece moralmente neutral. Tiene algo bueno en él. Otros creen que la voluntad está debilitada por el pecado, pero que todavía puede contribuir a la salvación. Creyendo en Jesús y haciendo buenas obras. Justificación por la fe. La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Cristo. La justificación no se refiere al proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. Los cristianos que depositaron su fe en Cristo, son declarados justos, no son perfectos y cuando pecan solo confiesan a Jesús sus pecados y Él, por la justicia perfecta de sí mismo, perdona sus pecados. Tampoco es recompensa por su fe en Cristo, o reemplaza la ley moral de Dios. La justicia perfecta de la ley puede ser atribuida a nuestra cuenta. Elección por gracia. La elección se refiere al decreto divino de crear, de entre la humanidad condenada, perdida, a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratuito de la salvación. Dios hizo esto sin referencia a los méritos, al estado de la voluntad o la fe prevista en los elegidos. Dios no lo hizo arbitrariamente, sino a base de su gracia. Dios se reserva para sí mismo el derecho de hacer lo que a bien le parece con su propia creación. Dios no se sujeta a otro criterio que a su propia voluntad. Sus acciones no son susceptibles a las evaluaciones humanas. La única manera correcta de responder a la cuestión de la predestinación-elección es agradecerle a Dios, cerrar la boca y temblar. Sacrificio eficaz de Cristo. La muerte de Jesús garantizó la salvación de todos los elegidos. Su muerte cumplió todas las condiciones, tales como la fe, la obediencia, el arrepentimiento y la perseverancia, de manera que el hombre no contribuye en nada. La fe y la obediencia de los elegidos provienen de la cruz, no del libre albedrío de ellos. Sacrificio eficaz significa que la cruz cumplió con el propósito para el cual fue hecho.
La inmolación de Jesús en la cruz fue suficiente y concluyó para toda la eternidad la salvación de los elegidos. No son necesarios más sacrificios como algunas religiones indoctrinan a sus miembros. Unidad universal de los creyentes. Algunas religiones se declaran la única Iglesia de Cristo y que fuera de ellas no hay salvación. La unidad de la Iglesia solo existe a través de sus edificios y estructura corporativa religiosa. La Iglesia de Cristo no es una organización, es un organismo viviente con múltiples órganos y miembros cuya cabeza es Cristo. Nadie tiene derecho de tomar para sí dicho título. Ninguna organización puede o debe ser cabeza de la Iglesia. Solo Cristo, ya que Él murió en la cruz por ella. Tampoco necesita representantes que hablen por Él. Todos los que son salvos por fe en Cristo son parte de su Iglesia. La Iglesia de Dios consiste en personas santificadas en Cristo, que fueron llamados por Dios a una vida santa, que oran en el nombre del Señor Jesús y que reconocen su señorío en un sentido legal. Dios percibe a la Iglesia universal de Cristo como unida en Cristo, justificada y aceptada delante del Padre. La infalibilidad de la Biblia como unidad espiritual. La palabra de Dios suficiente para toda cuestión de doctrina y práctica. La Santa Trinidad, la deidad de Cristo, su nacimiento por la Virgen, su muerte y resurrección corporal y su segunda venida, la salvación por la gracia sin méritos, el juicio eterno para pecadores y la felicidad eterna para los creyentes, son los fundamentos de la unidad de los creyentes. Seguridad de los elegidos. Dios tiene un pueblo elegido y justificado, que Él preserva de apostatar finalmente de la fe, para que no pierdan la salvación. Lo cumple por gracia, por medio del Espíritu Santo, la palabra, castigos, amenazas, exhortaciones, admoniciones y también por poner amor y temor en sus corazones. Los creyentes pueden descansar en la esperanza de que su fe no es sostenida por su propio esfuerzo, en cambio por el inmenso poder de Dios. También se gozan en el conocimiento y certeza de que ningún ser creado o potestad, o autoridad, o circunstancia pueden apartarlos del amor de Dios. Nada en el aire, el cielo, la tierra o debajo de la tierra pueden separarlos de Cristo.